Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en uno de esos temas que encienden la chispa de la curiosidad en el mundo del espectáculo turco, un título que estoy seguro ha llamado vuestra atención: la historia secreta de Hande y Kerem al descubierto. Sí, amigos, vamos a desentrañar los misterios, los rumores y, si tenemos suerte, algunas verdades detrás de la relación, o lo que sea que haya sido, entre dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si son tan fans de estas dos personalidades como nosotros, y les encanta seguir cada paso de su vida personal y profesional, entonces este vídeo es para ustedes. Les prometo que vamos a ir más allá de los titulares superficiales para tratar de entender la dinámica de su relación, los momentos clave que marcaron su historia y las especulaciones que han rodeado su vínculo. Antes de empezar a desvelar todos estos secretos, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayudan muchísimo y nos motivan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que, ¿por dónde empezamos con Hande y Kerem? Su historia juntos es digna de una telenovela, ¿verdad? Desde sus inicios hasta los altibajos que han protagonizado en el ojo público, su relación ha sido un torbellino de emociones, especulaciones y, sobre todo, muchísimo cariño por parte de sus seguidores. Se conocieron en el set de una de las series más exitosas de los últimos años, Sen Kalkapm, o Como si fuera la última vez, como la conocemos en algunos países de habla hispana. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, no solo en pantalla sino también en cada entrevista, cada aparición pública, cada foto que compartían. Era innegable que había algo especial entre Hande Erçel, la carismática y hermosa actriz que conquistó el corazón de miles con su talento, y Kerem Bürsin, el apuesto y talentoso actor con una personalidad arrolladora. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y junto a ella, la pareja principal. Sus personajes Eda y Serkan se volvieron icónicos, y la línea entre la ficción y la realidad comenzó a desdibujarse para muchos fans. La magnitud de su popularidad, especialmente a raíz de Sen Kalkapm, fue tal que se convirtieron en dos de los nombres más buscados en Google y en las redes sociales. Cada fragmento de información, cada foto compartida, cada aparición conjunta era analizada con lupa por una legión de fans que esperaban ansiosamente cada nuevo capítulo de su historia. La serie, que giraba en torno a una relación de conveniencia que florece en amor verdadero, resonó profundamente con el público, y la conexión en pantalla de Hande y Kerem fue un factor crucial en su éxito arrollador. Sus gestos tiernos, sus miradas cargadas de significado, la forma en que se complementaban en cada escena, crearon una ilusión tan poderosa que para muchos era simplemente imposible separarla de la realidad. Recuerdo perfectamente el furor que causó su romance. Al principio, como suele suceder, ambos mantenían un perfil bajo, negando cualquier tipo de relación más allá de la amistad y la profesionalidad. Sin embargo, las miradas cómplices, los gestos de cariño en público, las escapadas juntos que inevitablemente se hacían virales en redes sociales, alimentaban las sospechas y la esperanza de sus seguidores. Las estrategias de marketing de la serie a menudo jugaban con esa ambigüedad, publicando fotos detrás de cámaras donde se les veía riendo y bromeando, lo que, sin querer o queriendo, avivaba aún más el fuego de la especulación. Era un juego sutil, pero efectivo, que mantenía al público enganchado no solo a la trama, sino también a la posible historia de amor que se gestaba fuera de ella. Poco a poco, las pistas se hicieron más evidentes. Las publicaciones conjuntas, las vacaciones que coincidían, los comentarios cariñosos en las redes sociales del otro, todo apuntaba a que lo que veíamos en la pantalla no era solo actuación. Hubo un periodo en el que sus agendas parecían alinearse de forma casi milagrosa, coincidencias que iban desde viajes a destinos exóticos hasta la aparición en los mismos eventos, a veces con horas de diferencia, pero siempre con la sombra del otro presente. Los fans más observadores empezaron a notar pequeños detalles: el mismo restaurante, la misma joyería, incluso la misma prenda de ropa en diferentes momentos. Era un rompecabezas que, pieza a pieza, iba completándose, y la imagen que emergía era la de una pareja enamorada. Y entonces llegó la confirmación, o al menos, lo que todos percibimos como tal. Fue un momento emocionante para la fanbase de Hande y Kerem. Ver a dos personas que parecían tan compatibles, tan felices juntas, finalmente compartir su amor abiertamente fue algo que muchos deseaban. Si bien no hubo un anuncio oficial en un principio, una fotografía icónica que circuló por las redes sociales, donde se les veía juntos y sonrientes, marcó un antes y un después.
Esa imagen, tomada en un momento de aparente intimidad, se convirtió en el sello de aprobación para miles de seguidores que habían estado soñando con esta unión. A partir de ahí las apariciones públicas se volvieron más frecuentes, y la pareja comenzó a mostrarse con una naturalidad que confirmaba lo que todos ya intuían. La confirmación oficial, cuando llegó, fue un bálsamo para aquellos que habían invertido tanto emocionalmente en su relación, validando sus esperanzas y teorías. La historia de su relación no estuvo exenta de desafíos, por supuesto. Estar constantemente bajo el escrutinio público es algo que pone a prueba a cualquier pareja, y más aún a dos figuras públicas de su calibre. La industria del entretenimiento turco, en particular, es conocida por su intensidad y la voracidad de sus medios. Cada paso que daban era analizado, cada palabra que pronunciaban era diseccionada. Hubo momentos de tensión, rumores de crisis, especulaciones sobre posibles rupturas que mantenían a los fans en vilo. Las revistas de chismes, los portales de noticias de entretenimiento, incluso los foros de discusión en línea, se llenaban de supuestas exclusivas y fuentes cercanas que sembraban la duda y la inquietud entre sus seguidores más leales. A veces la presión mediática puede ser abrumadora, y es natural que surjan malentendidos o que la pareja decida tomarse un respiro de tanta exposición. La forma en que manejaron estos momentos, ya sea juntos o por separado, también formó parte de su narrativa. Sus comunicados, si los hubo, o su silencio ante ciertos rumores, siempre generaron debate y análisis. Sin embargo, más allá de los altibajos y los rumores, lo que siempre destacó fue el apoyo mutuo que demostraban. En cada proyecto individual, en cada logro profesional, el otro siempre estaba ahí, ya fuera con un comentario de felicitación en redes sociales o asistiendo a sus estrenos. Esa admiración profesional y ese respeto por el trabajo del otro eran evidentes y algo que sus seguidores valoraban enormemente. Hande Erçel, con su elegancia innata y su capacidad para emocionar al público con su versatilidad actoral, y Kerem Bürsin, con su energía contagiosa, su carisma y su frescura en pantalla, formaban una dupla magnética. Juntos parecían tenerlo todo: talento, química, belleza y, sobre todo, una conexión genuina que traspasaba la pantalla y se extendía a su vida personal. Esa admiración mutua era palpable en sus interacciones, y sus fans la veían como una señal más de la profundidad de su vínculo. Vamos a adentrarnos un poco más en algunos de esos momentos clave, esos destellos que encendieron la imaginación colectiva. ¿Recuerdan aquella vez que se les vio juntos en Estambul, paseando de la mano, sonriendo y aparentemente despreocupados por las cámaras? Esas imágenes se viralizaron instantáneamente, generando un torrente de comentarios y reacciones positivas. O cuando viajaron a Maldivas y compartieron fotos por separado, pero con detalles que delataban su presencia conjunta, el mismo fondo, la misma hora en sus historias, o incluso un objeto compartido que solo los más agudos detectaron. Pequeños guiños que alimentaban la llama de la especulación y la ilusión de sus seguidores. Cada uno de estos momentos era analizado al milímetro, convirtiéndose en noticia y en tema de conversación para miles de personas. Era como si su vida privada se hubiera convertido en un reality show no oficial, donde cada detalle era un episodio más. Además de su vida personal, su colaboración profesional en Senkal Kapm fue un punto de inflexión crucial. La serie no solo les catapultó a la fama internacional, sino que también cimentó su relación. Trabajar tantas horas juntos, interpretar a una pareja enamorada, es algo que inevitablemente crea un vínculo muy fuerte. Los desafíos de la industria, las largas jornadas de rodaje que podían extenderse hasta la madrugada, la presión por mantener el éxito de la serie semana tras semana, todo ello debieron vivirlo juntos, fortaleciendo su conexión. La química que transmitían en pantalla era tan real que era difícil imaginar que no hubiera algo más detrás. Se rumoreaba que las cenas de equipo se extendían hasta tarde, y que las conversaciones fuera del set eran tan animadas y profundas como las que mantenían sus personajes. Por supuesto, en el mundo del espectáculo, las relaciones son a menudo objeto de escrutinio y, en ocasiones, de especulaciones infundadas. Es importante recordar que al final del día, son personas con sus propias vidas y sus propios sentimientos. Lo que vemos públicamente es solo una pequeña parte de su realidad, una versión editada y curada para el consumo de las masas. Sin embargo, la forma en que construyeron su relación, desde los inicios discretos hasta las apariciones más abiertas, ha sido un viaje fascinante de seguir. Sus fans, la fan base que se formó alrededor de ellos, ha sido increíblemente leal y apasionada.
Han apoyado cada uno de sus proyectos, han defendido su relación de críticas y han celebrado cada uno de sus logros, tanto individuales como pareja. Ahora, ¿qué pasó después? Como muchos de ustedes sabrán, las relaciones, incluso las más sólidas, a veces toman caminos diferentes. Y así fue con Hande y Kerem. Tras un periodo de intensa relación y constante presencia en los medios, que abarcó aproximadamente 2 años, comenzaron a surgir rumores de separación. Al principio se mantuvo la discreción, como suele suceder, con evasivas en las entrevistas y ausencia de publicaciones conjuntas que antes eran habituales. Pero con el tiempo las señales se hicieron más claras. Los cambios sutiles en sus redes sociales, como dejar de seguirse mutuamente o borrar fotos antiguas, las entrevistas en las que se referían el uno al otro de manera más distante, y la aparición de rumores de nuevos proyectos por separado que parecían indicar un futuro individual, todo apuntaba a una ruptura. Y sí, finalmente se confirmó. La noticia de su separación, aunque triste para muchos de sus seguidores, fue comunicada de manera madura y respetuosa por ambas partes, al menos en la forma en que se presentó al público. En lugar de un comunicado explosivo o acusaciones públicas, optaron por un mensaje mesurado que reconocía el tiempo compartido y el cariño mutuo. Entrevistas posteriores de ambos han ofrecido destellos sobre cómo fue el proceso, cómo decidieron seguir caminos separados y cómo, a pesar de todo, guardan un gran respeto y cariño mutuo. Kerem, en una entrevista, llegó a decir que guardaba los mejores recuerdos de Hande y que siempre estaría agradecido por el tiempo que compartieron, y Hande por su parte ha defendido la privacidad de Kerem en múltiples ocasiones, mostrando un profundo respeto por su pasado juntos. Y esto es algo que personalmente encuentro muy valioso. En un mundo donde las rupturas a menudo se vuelven espectáculos mediáticos, llenos de dimes y diretes, la forma en que Hande y Kerem manejaron su separación, manteniendo una postura de respeto y gratitud por el tiempo compartido, dice mucho de su carácter y de la madurez con la que abordaron la situación. Incluso después de su separación, el legado de Hande y Kerem como pareja sigue vivo en el corazón de muchos fans. Su historia inspira, porque nos muestra que incluso cuando las cosas no funcionan a largo plazo, se puede mantener el respeto, la admiración y el cariño. Son dos artistas talentosos que han dejado una huella imborrable en la industria y en la vida de sus seguidores, y su paso juntos, aunque efímero en comparación con otras historias de amor de larga duración, fue intenso y memorable. ¿Y quién sabe qué les depara el futuro? Ambos continúan cosechando éxitos en sus carreras individuales, protagonizando nuevas series y películas que demuestran su talento y su evolución como artistas. Y siempre es emocionante verlos brillar en la pantalla, ya sea juntos o por separado, recordándonos la magia que crearon. En resumen, la historia de Hande y Kerem es un testimonio de la química que puede surgir en el set, de la forma en que la admiración profesional puede evolucionar hacia algo más profundo, y también de cómo, a pesar de las dificultades y las presiones externas, se puede mantener la dignidad y el respeto en una relación, incluso cuando ésta llega a su fin. Su vínculo, que comenzó con una chispa en Senkalkam, se convirtió en una de las historias de amor más seguidas del espectáculo turco, dejando una huella imborrable en sus fans y en la propia industria. Fue una historia que capturó la imaginación de millones, demostrando el poder de la conexión humana y el impacto que dos personas pueden tener cuando se encuentran en el momento y lugar adecuados. Y hasta aquí nuestro viaje al corazón de la historia secreta de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por su relación, sus momentos clave y las especulaciones que la rodearon. Ha sido un placer desgranar esta fascinante historia con ustedes. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir buscando y compartiendo las historias que les interesan, explorando los rincones más intrigantes del mundo del entretenimiento. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué momento de su relación recuerdan con más cariño? ¿Qué les pareció su química en pantalla? ¿Creen que hubo algo más allá de lo que vimos públicamente? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones, sus teorías y debatir con ustedes. Sus aportaciones enriquecen enormemente nuestro contenido. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.